No hay triunfo sin renuncia, victoria sin sufrimiento, libertad sin sacrificio. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Espero y se encuentren bien. Mi nombre es Ángel Osvaldo Sánchez Olivares. Soy del quinto semestre del grupo de electrónica del CEBETI 103 Francisco Javier Mina y les vengo a hablar sobre mi valor de la clase de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores. En este caso, mi valor es la libertad. Concepto. Libertad es la capacidad del ser humano para obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el estado de libertad define la situación, circunstancias o condiciones de quien no es esclavo ni sujeto ni impedido al deseo de otros de forma coercitiva. En otras palabras, aquello que permite al ser humano decidir si quiere hacer algo o no. Lo hace libre, pero también responsable de sus actos, pues la libertad implica una opción por el bien y el mal. Solo desde esta opción se estaría actuando desde las concepciones de la teología. Etimología. En castellano, la palabra libertad proviene del latín libertas atis, de igual significado al castellano. Hay diferentes tipos de libertad, como la libertad de asociación. Es un derecho humano que consiste en la facultad de unirse y formar grupos, así como retirarse de los mismos. Libertad religiosa. Es el derecho fundamental que se refiere a la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión o de no creer o validar la existencia de un Dios. Libertad de circulación, también enunciado como libertad de movimiento, es el derecho de toda persona a moverse libremente por el mundo entre países sin o cambio de residencia, que generalmente es necesaria para trabajar. Libertad de enseñanza, es la libertad de enseñar, libertad de llevar a cabo investigaciones y publicar resultados de las mismas. El mantenimiento de este derecho es imprescindible para el desarrollo económico y social de un país. Libertad de expresión es un derecho fundamental y un derecho humano señalado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es definido por un medio para la libre difusión de las ideas. Características. Hay tres características muy importantes en el valor de la libertad, que es la responsabilidad, la toma de decisiones y el no afectar a terceros. Precursores. Uno de los precursores más importantes en nuestro país que promovió el valor de la libertad fue don Miguel Hidalgo y Costilla. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 tocó la campana de la parroquia de Dolores, Guanajuato, y lanzó el grito que inició el movimiento de independencia de México. En su lucha por la causa, formó un ejército de más de 40,000 personas y tomó ciudades de Guanajuato y Guadalajara. Casi un año después de haber iniciado el movimiento, Hidalgo fue capturado en su camino al norte de México y el 30 de julio de 1811 fue fusilado. Otro de algunos de los precursores de América Latina fue Francisco de Miranda, conocido como el americano más universal. Francisco de Miranda fue precursor de los movimientos de independencia de Sudamérica. Simón Bolívar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios nació en 1783 en Venezuela. Bolívar se dedicó a viajar y en una visita que hizo a Europa reafirmó la convicción de liberar a su país. José de San Martín. Junto con Simón Bolívar, Juan de San Martín y Gregoria Matorras, en 1812 organizó el Ejército de los Andes, con el que logró la independencia de Chile, y años después también proclamó la independencia de Perú. Bernardo de O'Higgins, hijo del gobernador del Reino de Chile y virrey de Perú, en 1810 inició una participación activa en el movimiento de independencia. Se unió al Ejército de los Andes que creó José
San Martín y logró la soberanía de su país. Antecedentes: las variadas independencias, revoluciones, movimientos sociales, marchas, guerras alrededor del mundo, en diferentes países, junto con sus héroes que solo lucharon por una cosa: libertad. Ventajas de la libertad. Serían muchas, pero en resumidas cuentas, la mayor ventaja de ser libre es que siempre tenemos en último lugar la decisión nosotros. Podemos decidir y ser libres de hacer lo que queramos o lo que no queramos, o se nos obligue. Desventajas de la libertad. Más aparente sería que con esta capacidad de decisión recae sobre nosotros mayor responsabilidad de decisión, y se puede caer en el libertinaje, que es la libertad enfocado hacia el desorden, descontrol e irresponsabilidad. El antivalor de la libertad. El concepto opuesto a la libertad es la esclavitud, estar amarrado a algo, un lugar o una situación. La principal consecuencia de permanecer así es un retraso en el desarrollo. Un pueblo sujetado por el gobierno no crece ni produce riquezas. Un hijo sujetado a sus padres no aprende a tomar sus decisiones determinadas. Por otra parte, quien sujeta a los demás les está quitando la oportunidad de disfrutar la vida. Conclusión: la libertad es la facultad racional para decidir, pensar, hablar y actuar de acuerdo a un objetivo o propósito que nos permita vivir mucho tiempo libre de ataduras psicológicas, apegos, fascinaciones, identificaciones autoimpuestas. Libres de ataduras materiales como personas, propaganda, publicidad, animales, mascotas, plantas, naturaleza, cosas o mercancías. Quien se apega psicológicamente al deseo de disfrutar egoístamente el resultado de la acción, la ganancia de su esfuerzo, las consecuencias de sus actos, etc., se vuelve psicológicamente esclavo de la riqueza, la fama, la belleza, fuerza, conocimiento, devoción, etc., perdiendo su libertad de conciencia, olvidando su libre albedrío. El libertinaje alienante es el apego mental erróneo a la idea de la libertad. Perdemos nuestra libertad cuando creamos una dependencia psicológica de nuestro egoísmo interno o cuando nos fascinamos con las cosas externas ajenas a nuestra conciencia. Les dejo el link de un video, la bibliografía y como inicié termino. No hay triunfo sin renuncia, victoria sin sufrimiento, libertad sin sacrificio. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.